Eso fue en el 2004. En el 2005 dimos el 20%, en el 2006 el 30%, y esto del llamado de Dios con el accionista mayoritario fue a mediados del año 2006. En diciembre va para San Cristóbal Miguelito, el adorador dominicano, y él nos da un testimonio que no tenía recursos para lanzar un CD, y oró a Dios y pactó con Dios que si Dios le proveía los recursos para lanzar un CD, él le daba a Dios el 60% y él se quedaba con el 40%. Entonces yo le digo a mi señora: mami, para Dios no es el 51%, es el 60%. Diciembre del 2006. Y cuando pactamos eso en diciembre del 2006, al mes me sacaron a mí de bandes y quedé desempleado. O sea que el diablo siempre se levanta cuando usted decide tener una actitud del agrado de Dios. Y al mes quedó mi señora desempleada porque la sacaron de la Fundación Banfoandi. Mi señora dice que los dos nos acostamos de presidente y amanecimos de desempleados. Pero Dios es fiel. Y en diciembre del 2008, el presidente Chávez me llama y me dice: ya tienes un año de vacaciones, es bueno que trabajes, necesito que recibas Sudeban. Y en Sudeban yo recibí de beneficio el año 2009 $1 millón de bolívares, lo que es $1 millardo, ahorita en el 2009. ¿Cuánto fue que les dije que recibí en el 2005? 285 millones. En el 2009, 1.000 millones. O sea que Dios es fiel. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. La palabra de Dios dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y lo que uno siembra en cantidad, así recoge. Si usted siembra 10 matas de naranja, cosecha en base a 10 matas de naranja. Pero si su vecino siembra 100 matas de naranja, él cosecha en base a 100 matas de naranja. Y si usted siembra lechosa, cosecha lechosa. Si usted siembra espino, cosecha espino. O sea que lo que uno siembra es lo que cosecha en cantidad y en calidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy ustedes van a ser muy generosos para dar y para sembrar. Y Dios lo va a bendecir de una manera sobrenatural. Declaro que Dios los bendice de una manera sobrenatural. Y fíjense, yo recibí Sudeban en diciembre del 2008, al final. En febrero, un profeta amigo de Estados Unidos almuerza con mi hijo mayor y conmigo, y ora por nosotros. Y entre toda la palabra que Dios me dio a través del profeta en febrero del 2009, me dijo: el Señor te dice que va a cumplir los deseos de tu corazón, de entregarle el 90% y quedarte con el 10%. Y el 10% será suficiente para ti, para tu familia, para los hijos de tus hijos y para tu ministerio. El 10%. Yo se lo estoy diciendo con cierta facilidad. Esa palabra uno queda derretido y a veces piensa: eso no será del diablo. Eso no es del diablo, porque al diablo no se le ocurre nada bueno. Todas las cosas buenas se le ocurren a Dios. Y yo le doy gracias a Dios que estaba almorzando y recibí la palabra con mi hijo, porque imagínense que uno llegue a la casa diciendo: el Señor me dijo que el 90% para entregarlo a Él y quedarse con el 10%. Menos mal que estaba mi hijo mayor conmigo allí.
Y entonces lo ayuda a uno al proceso. Hasta ahora, gracias a Dios, estamos entregando el 60%, hasta ahora. Dios ya está moviendo, y usted yo decía, cuando Roy, que es el mayor, tenga casa, carro y negocio, yo creo que entrego el 70%. Cuando Génesis, que es la segunda, tenga casa, carro y negocio, entrego el 80%. Y cuando Michelle, que es la menor, tenga casa, carro y negocio, entrego el 90%. Ya Roy, que se graduó hace 4 años, tiene casa y carro. Y Génesis, que se casó en noviembre del año pasado, ya tiene casa y carro. Falta nada más que decidan qué negocio van a montar para ir ajustando. Eso es lo que digo yo, pero Dios a veces lo sorprende a uno. Lo sorprende a uno. Yo creo que va a ser antes. Y fíjense algo, ¿sabe quién se queda con el 10%? El presidente de Colgate. ¿Usted cree que el 10% de lo que recibe el presidente de Colgate, el 10%, es suficiente para él, su familia y los nietos? Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Fíjense algo, estos principios, entregar las cosas en manos de Dios, limpiar antes de sembrar y actuar con amor, con obediencia y con fe, practicando los principios de Dios, como es el diezmo, las ofrendas, las primicias, y actuar con amor, eso transforma cualquier cosa. Y el poder transformador de Dios llegó a Banfoande. En Banfoande habían, en el 2001, 750 trabajadores, entre 400 y 500 en situación de pobreza. En el 2004, 4 años después, ningún trabajador en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque recibieron créditos de vivienda, créditos de vehículos, tenían HCM completo, ellos y sus hijos, los trabajadores jubilados y su familia, tenían bono de productividad, el 10% de la ganancia del banco. A partir del 2001, cuando se estableció el diezmo, se estableció un 10% de la ganancia a ser distribuida entre los trabajadores. Cuando distribuimos 3 millones en enero del 2001, eso era poquito, es como decir ahorita 40 bolívares. Pero en el 2005, mensualmente eran 800 millones de bolívares. Bastante, ¿verdad? Porque era un porcentaje fijo. Se le pagaba el estacionamiento, se le pagaba la mitad de un gimnasio, se le pagaban los estudios universitarios. El que sacaba más de 18 puntos, el 100%. El que sacaba más de 16, el 60%. Y el que sacaba más de 14, el 40%. Y la palabra de Dios dice en Malaquías 3:10, llevad los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y esa palabra de Dios se cumplió en Banfoande. O sea que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Malaquías 3:11, que sigue, dice, y yo me encargaré por vosotros del devorador. ¿Quién es el devorador? El que acaba con nuestros bienes, con nosotros y nuestras finanzas. Los incendios, las enfermedades, los robos, los hurtos, los divorcios, los problemas con los socios en las empresas, todo eso es devorador. El peor devorador en un banco es la morosidad, y la morosidad de Banfoande era 17%.
cuando el promedio de la banca era 7%, entre 5 y 7% el promedio de morosidad de la banca. Y Banfoande tenía 17% de morosidad en el año 2001. En el año 2006 la morosidad de Banfoande era 1.21. O sea que Dios se encarga del devorador. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios se encarga del devorador. Ya hablamos de Malaquías 3:10, Malaquías 3:11, ahora viene Malaquías 3:12. ¿Qué dice Malaquías 3:12? Seréis llamados bienaventurados de las naciones y seréis tierra deseada. En Banfoande, 3 años tenían los trabajadores renunciando y yéndose para otros bancos. En el 2001 empezaron a llegar los currículums de todos los que se habían ido, que querían regresar al banco. Y empezaron a llegar currículum de los trabajadores de los mejores bancos de Venezuela. Del Venezuela que era privado, del Banco Provincial, del Banco Mercantil y del Banco Sofitasa, que era el mejor banco del Táchira. Entonces, se cumple la palabra de Dios que dice que serás tierra deseada. Yo declaro en el nombre de Jesús que así como Banfoande se convirtió en tierra deseada, Venezuela se convertirá en tierra deseada. Venezuela será tierra deseada. Y compatriotas nuestros que se han ido de Venezuela desearán regresar. Desearán regresar. Y nadie que esté viviendo acá va a desear irse de Venezuela. Porque vamos a vivir en justicia, en paz y en gozo. Aquí en Venezuela vamos a vivir así. En justicia, en paz y en gozo. Fíjense, lo que se hizo en Banfoande, los mismos principios de los que les estoy hablando, se aplicaron en Bandes. Y Bandes, habían en el 2005 400 trabajadores, 70 en situación de pobreza, en año y medio ninguno, en Bandes. Ahorita yo entregué hace un mes la superintendencia de banco, Sudeban. Estuve en Sudeban 2009-2013, 5 años. Cuando llegué en el 2009 habían 850 trabajadores, 110 en situación de pobreza. A los 2 años, ninguno. Y Dios me muestra que ese poder transformador que transformó a Banfoande, a Bande y ahorita Sudeban, lo va a hacer en Venezuela. Dios va a transformar en Venezuela y vamos a vivir en prosperidad sobrenatural. Tenemos que preparar nuestros corazones para lo que viene en Venezuela. Es impresionante lo que viene sobre Venezuela. Yo le decía ayer a los pastores que yo sé que lo que viene sobre Venezuela es impresionantemente sobrenatural y nos va a sorprender a todos. Pero yo mismo, que lo he vivido directamente en Banfoande, en Bande, en Cadivi y en Sudeban, Dios me sorprende a mí. Porque siempre las cosas son mejor de lo que uno espera. Mejor de lo que uno espera. Y lo que va a ocurrir en Venezuela no lo ha soñado ni pensado ningún venezolano. Nadie ha soñado ni pensado lo que va a ocurrir aquí en Venezuela. Porque sencillamente va a ser sobrenatural. Sobrenatural lo que vamos a vivir aquí en Venezuela. Ahora, fíjense algo. La actitud del pueblo de Venezuela no está preparada para lo que Dios tiene preparado para Venezuela. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en transformarnos, en tener una actitud diferente, de amor, de fe, de obediencia. Y amor en todo.
¿Dónde están aquí los matrimonios que están aquí, las parejas? Por favor, levanten la mano los matrimonios, las parejas. Agárrense de las manos. Párense, por favor, las parejas, párense. Vente, mami. Las parejas, pónganse de frente, por favor, de frente uno al otro. La palabra de Dios dice a los hombres que amemos a nuestras esposas. Véala a los ojos. Dígale, mi amor, te amo. Perdóname por las cosas que he hecho que no han sido de tu agrado. A partir de ahora me voy a esforzar en amarte. De palabra, de gesto, de servicio en la casa, ayudarte en la casa, hacerte regalo de cosas bonitas, como flores, chocolate. Eso es lo que yo le regalo a mi esposa, porque eso es lo que le gusta a ella. Todos los lunes yo le mando flores. A ella le gustan chocolate, yo le mando, no voy a decir la marca de chocolate para no hacer publicidad acá. Y a mi señora le gusta ir mucho al cine, aunque la película sea mala. Y yo la acompaño al cine para que ella esté contenta. A mí me gusta ir al cine, pero escojo las películas. Y las esposas, por favor, díganle a su esposo: a partir de ahora me sujeto de una manera especial. Porque la palabra de Dios dice a la esposa que se sujeten a sus esposos, a sus maridos. Entonces, los maridos, amad a vuestras esposas. Las esposas, sujetarse a vuestros maridos. A partir de hoy me sujeto a ti y te respeto de manera especial. Abrácense y bésense. En Venezuela va a haber una restauración sobrenatural de los matrimonios y de la familia. Se va a cumplir la palabra de Dios que dice que el amor de los padres se volverá sobre los hijos y el amor de los hijos se volverá sobre los padres. Y vamos a vivir de una manera de amor, unidad, armonía sobrenatural. Todos vamos a quedar impresionados de lo que Dios va a hacer en Venezuela. Ya comenzó, pero no hemos visto casi nada todavía. No hemos visto casi nada. Yo quiero orar por todos ustedes, pero antes de orar por ustedes, quiero que mi esposa les hable de la historia, porque ella dice que yo siempre hablo de la gloria, pero la gente no conoce la historia, y la historia a veces es dura, hay detalles importantes, y mi señora, que gracias a Dios me la puso como mujer virtuosa, ayuda idónea. Gran parte del éxito que hemos tenido espiritual y en lo natural se debe al trabajo espiritual de mi esposa. Y Dios nos ha mostrado que Venezuela tiene un plan especial con las mujeres. Levanten la mano las mujeres. Los hombres tenemos más fortaleza física para la guerra, pero es para la guerra natural, el ejército, la aviación y el combate. Pero las mujeres tienen mejor dotación y preparación para la guerra espiritual. Y las mujeres tienen que convertirse en unas verdaderas guerreras espirituales. Son punta de lanza las mujeres en la guerra actual. Les dejo a mi esposa Roraima para que lo salude. Bueno, para nosotros es una bendición poder compartir todas las experiencias que Dios nos ha permitido vivir como familia, y primeramente como persona, porque para que en un hogar existan cambios, tenemos que primero cambiar nosotros,
Para que eso se pueda manifestar en el exterior, tenemos que comenzar un cambio interior. Y el cambio interior solo es posible si uno recibe al Espíritu Santo de Dios. Yo había confesado a Jesucristo y no lo había dejado actuar. Es así como los enjuagues que las damas utilizamos para el cabello. Yo tengo una sobrinita y un día me estaba bañando con ella y me eché el enjuague y me lo quité inmediatamente. Ella me dijo: tía, así no se usa, tienes que ponerlo y dejarlo actuar. Así es el Espíritu Santo de Dios. Usted puede haberlo recibido, pero no lo ha dejado actuar. Y Él es el que cambia, es el que transforma, es el que trae vida donde hay muerte, es el que construye y es el que nos transforma definitivamente. Nosotros nos íbamos a divorciar, mi esposo y yo ya yo conocía de Jesús, yo lo había recibido, pero no había dejado que actuara en mi vida. Así que yo era orgullosa, manipuladora, controladora. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos tantos dones especiales que Dios nos ha dado, pero si no los ponemos al servicio de Dios, podemos destruir nuestros matrimonios. Y yo, en vez de ser la mujer virtuosa que Él dice, era una piedra de tropiezo. Era la piedra de tropiezo, porque Dios creó un orden perfecto. Cristo es la cabeza de mi esposo. Mi esposo es la cabeza mía. Él es el sacerdote del hogar. Así que yo no puedo usurpar el lugar de mi esposo. Y resulta que yo lo usurpaba, porque yo pensaba que bueno, que eso era bueno, y como él no lo hacía, alguien tenía que hacerlo. Entonces yo asumía el rol de sacerdote y hacía, dirigía, tomaba el control, manejaba, tomaba decisiones, y él se enteraba a veces cuando llegaba y yo le decía que había hecho esto o lo otro. Ese no es el orden correcto de Dios. Cuando yo entendí que no podía usurpar el lugar del sacerdote, y Dios trabajó directamente conmigo, o sea, personalmente fue duro, fue fuerte vivir el adulterio, fue fuerte, un hogar feliz, ejemplo de todo el mundo, pero no teníamos lo más importante, que era a Dios en nuestro corazón. No teníamos lo más importante, que era la roca fuerte. Nosotros habíamos construido nuestra casa sobre la arena, y cuando vino el primer ventarrón la tumbó. Así que decidimos construir sobre la roca, y ahora estamos firmes, fuertes, y nada ni nadie, cuando Dios está con uno, lo puede tumbar. Nada ni nadie. Así que nosotros tenemos que primero cambiar nuestras vidas, y le hablo a las mujeres. Las mujeres tenemos que sujetarnos a nuestros esposos, y sujetarnos no significa que usted va a dejar de ser usted. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cualidades y dones. Yo tengo cualidades de liderazgo y yo los ejerzo, pero en mi hogar mi esposo es el sacerdote, las decisiones las tomamos en conjunto. Ahora yo no decido sola. Usted sabe lo que yo hacía antes. Si no podía por las buenas y él no se dejaba, yo lloraba. Y cuando lloraba, pues no hay hombre que resista las lágrimas de una mujer. Así que eso no es correcto, eso es manipulación, eso es jezabélico. Yo me estaba leyendo un libro, recién convertida, y decía cómo desenmascarar al espíritu jezabélico. Y cuando yo lo leí dije, ¿qué? Yo soy así. Yo soy así, yo soy manipuladora, controladora, y con amorcito y con actitudes quería controlar a mi esposo para que él hiciera lo que yo quería que hiciera, pero ese no es el orden de Dios. Dice que las bendiciones van a entrar por la cabeza, que las bendiciones entran por la cabeza, bajan por la barba y llegan hasta el borde de la vestidura. ¿Y quién es la cabeza en un hogar? El sacerdote. Así que si nosotros tenemos las esposas, eso claro, la bendición de Dios va a llegar a tu hogar. Tú eres la ayuda idónea. La ayuda idónea, ¿qué significa? Que usted a veces va detrás del esposo, empujándolo, para que cumpla con su rol sacerdotal. A mí al principio me tocó empujarlo, porque yo veía, nosotras somos como más activas, podemos hacer 10 cosas a la vez, y resulta que los esposos no. Entonces nos toca a nosotros empujarlo. A veces yo iba detrás empujándolo, a veces me toca ir de lado, a su lado, animándolo. A veces me toca ir delante limpiando el camino y quitando todo lo que él no ve, porque el sacerdote tiene la visión a futuro.
Nosotras las esposas tenemos la obligación de limpiar el camino para que sea fácil. Después que mi esposo cayó en adulterio, yo me di cuenta que yo no había cumplido mi trabajo como esposa, porque Dios nos ha dado cualidades a nosotras de guerreras para arrancar, derribar y destruir las obras de Satanás. Entonces nos toca a nosotras como esposas arrancar, derribar y destruir las obras de Satanás en nuestro hogar, apartar todo obstáculo que Satanás quiera poner en el camino de nuestros esposos. Nuestros esposos están pendientes de la visión que Dios le dio, y usted a veces le dice: mi amor, mira lo que pasó a tu alrededor, ¿tú viste esto? No, ellos no están pendientes. Así que nosotras tenemos esa responsabilidad de guerrear por nuestros hijos, de arrancarle a Satanás a nuestros hijos de las manos. Dios nos ha dado todo el poder, toda la autoridad. Entonces a veces uno le dice: Señor, mira, trae a mi hijo. Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios hace lo sobrenatural, lo natural lo tengo que hacer yo. Y lo natural es que yo me levante a arrebatarle a Satanás lo que me pertenece. Dice que Satanás está debajo de nuestros pies. Y si Satanás está debajo de mis pies, ¿por qué mi matrimonio está destruido? ¿Por qué mis hijos están en las drogas? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué? Bueno, porque yo no he hecho lo que me toca hacer. Porque Dios me dio la autoridad a mí como hija de Dios. Entonces, cuando nosotros entendimos eso en nuestro hogar, cuando yo entendí que yo no era el sacerdote, que yo no podía usurpar ese lugar, y Dios me lo dijo: eres una usurpadora. Y es duro cuando Dios te dice: eres la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque mi esposo era espiritual, él andaba por allí en una nube, él quería diezmar, ofrendar, y yo era la piedra de tropiezo. Yo quería que todo ese dinero fuera para mí, gastarlo en banalidades, que son buenas. Es bueno que usted vaya y se ponga bonita, pero eso no puede ser el centro de su vida. Ese era el centro de mi vida. Yo vivía el día metida en un gimnasio, haciéndole culto al cuerpo, pendiente de ir a la peluquería, pendiente de esas cosas banales que son necesarias, pero cuando eso es el centro de tu vida, es como el amor al dinero, pues. Entonces pierdes verdaderamente la esencia de lo que Dios quiere que una mujer haga en su hogar, que tengamos un equilibrio. Si usted es muy carnal, su matrimonio se va a destruir porque hace falta lo espiritual. Y si usted se dedica solo a lo espiritual, también su matrimonio va a tener problemas. Así que Dios quiere que tengamos un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Y eso es lo que permite que los matrimonios permanezcan unidos. Si usted está casada y usted vive las 24 horas del día, todos los días del mundo, de rodillas, ayunando, adorando, y usted no atiende a su esposo, ese matrimonio va a fracasar. Así que Dios nos manda a ser sabias, Dios nos manda a ser la mujer virtuosa, a ser esa ayuda idónea que nuestros esposos necesitan, tanto en lo espiritual como en lo físico. Si yo les comento a ustedes por qué mi esposo me dejó, ustedes no lo van a creer. Yo vivía todo el día metida en un gimnasio prácticamente. Me daba masajes, iba al estilista, iba a la cámara de bronceado, estaba dispuesta a las 24 horas del día para mi esposo. ¿Y ustedes saben por qué mi esposo me dejó? Porque yo no era espiritual. Y el diablo, como lo sabía, levantó una mujer que parecía la Virgen María. Esa sí quería diezmar, ofrendar, ayunar, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, porque el diablo conoce el vacío que tenemos, cuál es la debilidad que tenemos. Y cuando yo entendí, porque yo le echaba la culpa a él y yo decía: él es el culpable del adulterio, y de rodillas por primera vez me tiré al piso y le dije: Señor, he hecho lo humanamente posible, lo que yo sabía hacer. Me compré unos bonitos bebidores, iba más al gimnasio, me arreglaba más el cabello, y mi esposo no me quería ni ver. Y cuando me tiré de rodillas y le dije: Señor, he hecho lo humanamente posible, mira lo que me hizo, me dijo: no, la culpable eres tú. ¿Yo? ¿Por qué? Porque él tiene un vacío, tú has sido una piedra de tropiezo. Y allí comenzó mi cambio. Ahí comencé a buscar de Dios, y ahí comencé a dejar que el Espíritu Santo actuara a través de mí, para lo que Dios tiene previsto para nuestras vidas. Si yo no hubiese cambiado, Dios no iba a parar el plan que tiene con mi esposo por mí. No lo iba a parar. Así que me tocó a mí aceleradamente cambiar, buscar de Dios, enamorarme de Dios, traer a Dios a nuestro hogar y establecer un hogar basado en principios de Dios.
de eso hace 14 años. Y les puedo decir que es lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas. Somos un hogar feliz, somos un hogar bendecido y prosperado. Nuestros hijos conocen de Dios, nuestros hijos son brillantes para la gloria de Dios en los estudios, y no por ello, sino porque yo como mamá y mi esposo se los entregamos a Dios y nos declaramos incapaces de educar a nuestros hijos. Y le pedimos, Señor, fórmalos tú, edúcalos tú, y permite que nosotros podamos ser ejemplo de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, para que ellos puedan conocer de ti. Así que si nosotros o cada uno de ustedes son ejemplos del amor de Dios, usted va a tener un hogar feliz. Pero si usted solo viene aquí los fines de semana a alabar a Dios, y cuando llega a su casa ese amor de Dios no es manifestado en su hogar, sus hijos no van a creer en Dios, su familia no va a querer conocer de Dios. Así que es un compromiso de todos nosotros, es un compromiso que cada uno de nosotros demuestre el amor de Dios, para que todos los que nos vean quieran tener un hogar como el suyo, para que todo el que nos vea quiera tener unos hijos como los suyos, para que todo el que los vea pueda ver ese amor que irradia una pareja cuando anda por la calle tomados de la mano, que la gente los vea, que ustedes se dan un beso, que ustedes se dan una caricia. Oye, ese es el amor hay que demostrarlo, la gente lo tiene que ver. Oye, esta gente que tiene, que es distinta, que es feliz, que es próspera, que es alegre. Así debemos ser los hijos de Dios, porque Dios tiene el poder para transformar, tiene el poder para restaurar, tiene el poder para traer vida donde no la había. Eso no lo puedo hacer yo lo intenté hacer y no pude. Pero ¿sabe quién pudo? Así, cuando me puse de rodillas y me humillé delante de Dios, inmediatamente nuestro matrimonio fue restaurado, sanado, y para la gloria de Dios somos un testimonio que cuando usted construye su matrimonio sobre la roca, de verdad, y usted actúa bajo los principios de Dios, Dios lo bendice. Eso lo necesita nuestro país. Necesitamos familias sólidas, familias que el resto de la gente quiera imitar. Y cuando le pregunte a usted qué es lo que usted tiene, el Espíritu Santo de Dios. Somos cristianos, tenemos un solo Dios, al cual amamos, al cual adoramos, y es el que ha restaurado nuestra vida y nuestra familia. Cuando eso ocurra, Venezuela va a ser transformada, así que es responsabilidad de nosotros. Bendiciones. Ay, Chima, qué bonito. Toma aquí. Tenemos fe, inmensa fe en que Venezuela va a ser transformada de una manera sobrenatural. Toda la población de Venezuela, los matrimonios, la familia, las empresas, instituciones públicas y privadas, y Venezuela será tierra deseada. Tierra deseada será Venezuela. Fíjense, yo voy a orar por todos ustedes ahorita, y voy a declarar cosas muy especiales que el que no haya recibido a Cristo en su corazón no las puede recibir. Por eso entonces vamos a hacer la oración de fe para todos aquellos que vienen por primera vez a la iglesia, para aquellos que están apartados del Señor momentáneamente, para que reciban. Fíjense, la palabra de Dios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Entonces, hoy hay un acto de borrón y cuenta nueva. Y ¿saben algo muy especial? Dios perdona y olvida. Nosotros los seres humanos muchas veces perdonamos, pero no olvidamos. Pero Dios perdona y olvida. Entonces, todas las cosas que usted ha hecho que no son del agrado de Dios hasta el día de hoy, eso queda eliminado y borrado. Hay borrón y cuenta nueva. Usted empieza hoy una nueva vida. Los que están apartados del Señor, los que necesitan reconciliarse con el Señor, y los que estamos en el camino, pues hacemos un voto de confianza. Por favor, cierren sus ojos y repitan conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de entre los muertos.
Me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, perdóname. Inscríbeme en el libro de la vida y que el Espíritu Santo tuyo me guíe ahora y por siempre, para la gloria y la honra tuya y para bendición mía y de todo lo que yo pise y todo lo que yo toque. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso al Señor. Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí. Presentó al apóstol Abisaí Hernández.